Muy buenas tardes para todos, chicos, bienvenidos. Mi nombre es Marco Almerco y en esta semana en el curso de geometría vamos a seguir en el capítulo de lo que es proporcionalidad y semejanza. Ya la semana pasada habíamos comenzado estudiando esto, ¿no? Pero hoy vamos a estudiar la segunda parte, ¿no? Si ustedes recuerdan, muchachos, la semana pasada vimos la parte de proporcionalidad, ¿no? ¿No? Vimos el teorema de Tales, el teorema de la bisectriz interior, el teorema de la bisectriz exterior, ¿no? Siempre relacionado a lo que es el triángulo, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es la parte de semejanza de triángulo, ¿está bien? Profe, tiene que ver algo con lo que vimos hace tiempo, lo que es congruencia. La semejanza es más amplia, ¿no? Es más completa. En cambio, la congruencia es única porque ahí se habla de misma forma, mismo tamaño. En cambio, cuando hablamos de figuras semejantes, es la misma forma, pero el tamaño no necesariamente es el mismo. El tamaño tiene que ser proporcional, ¿no? Por eso que primero estudiamos la semana pasada lo que es la proporcionalidad, ¿no? Ya explicamos esa parte, espero que hayas practicado, hayas revisado también tus videos de la clase, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente, muchachos, haya quedado claro lo que hicimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver hoy día está relacionado con lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Está bien? Entonces, tema 12, semejanza. Vamos a ver primero lo que es la definición de semejanza. Luego de hacer la definición de semejanza, vamos a ver los casos de semejanza, muchachos. Y luego vamos a ver también lo que es los teoremas, ¿ya? Los teoremas en este caso de semejanza. ¿Está bien? Entonces, ese viene a ser el contenido de la clase de hoy. Muy buenas tardes, Lady, ¿cómo estás? Entonces, chicos, comenzamos por aquí. Ya sabes que cualquier duda, pregunta, consulta que tengas, por favor, escríbeme para poder ayudarte en su momento, ¿ya? ¿Está bien? A ver, veamos por aquí, muchachos, ¿no? Veamos primero la definición de lo que es semejanza, ¿no? Cuando hablamos de semejanza de triángulos, muchachos, se define de la siguiente manera, ¿no? Dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores tienen igual medida. ¿No? Repito, dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores tienen igual medida, respectivamente, ¿no? Y sus lados homólogos son proporcionales. Ya, por ahí dirán algunos, profe, ¿qué cosas son homólogos? Ahorita te voy a explicar. Miren, chicos. Los lados homólogos en triángulos semejantes son aquellos lados opuestos a ángulos de igual medida. No olvides la definición, dice que los ángulos interiores deben tener igual medida, ¿no? Respectivamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esos ángulos de igual medida se le van a oponer lados. Esos lados se van a llamar homólogos. Y si son homólogos, van a ser proporcionales, ¿no? Mira por aquí la figurita. Tengo ahí dos triángulos. El primer triángulo es el ABC, ¿no? El ABC. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, en el triángulo ABC, muchachos, ya en ese triángulo ABC aparecen los ángulos alfa, beta y teta. En el otro triángulo, que es el MNQ, aparece también los ángulos alfa, beta y teta. Está cumpliendo la definición. Dice la definición que los ángulos tienen que ser iguales respectivamente. ¿Eso qué significa? Que si en un triángulo hay un alfa, en el otro triángulo también tiene que haber alfa. Si en un triángulo hay beta, en el otro también tiene que haber beta. Y por último, si hay un ángulo teta, en el otro también tiene que haber un ángulo teta. Ahora, ¿cuáles son los lados homólogos? Por ejemplo, a alfa se le opone en el primero el lado BC. En el triángulo de amarillo, a alfa se le opone NQ. Entonces, BC y NQ son homólogos.
Y si son no homólogos, van a ser proporcionales. Por ejemplo, a teta en el primero se opone el lado AB, en el otro a teta se le opone MN. Entonces, AB es homólogo con MN, por lo tanto son proporcionales. Y así por último puedo decir que AC es homólogo con MQ, entonces también son proporcionales, ¿no? Y recuerdas cuando hablamos de la semana pasada con respecto a la proporcionalidad, hablábamos de que siempre iba a haber una constante, ¿no? La famosa constante de proporcionalidad, ¿no? Y eso también acá se va a estudiar, muchachos, ¿no? Entonces, la notación va a ser la siguiente, mira. El triángulo ABC, el primero, es semejante con el triángulo MNQ. Ese es el simbolito de la semejanza, ¿no? Ahí si no se distingue bien, es algo así, mira, ¿eh? Ese es el simbolito de la semejanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces por aquí tú dices, este símbolo de la semejanza se lee es semejante. ¿Cuáles son los pares de lados homólogos? Los que te estaba diciendo, ¿no? AB, MN, PC con NQ y AC con MQ. Esos son los lados homólogos. Por lo tanto, esos lados tienen que ser proporcionales, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Mira, la razón, ¿no? ¿Se acuerdan? La razón. Al dividir AB entre su homólogo, que es MN, es el mismo resultado cuando divides, por ejemplo, BC entre su homólogo, que es NQ, o al dividir AC entre su homólogo, que es MQ. Y esa razón de semejanza le vas a llamar K. K es la razón de esa semejanza. Por ejemplo, muchachos, mira, si en el segundo triángulo yo les digo que MN mide 5, NQ mide 6 y NQ mide 7, y en el segundo triángulo AB mide 10, BC mide 14 y AC mide 12, ¿cuánto sería la razón de semejanza? La podemos encontrar, ¿no? La razón de semejanza es 2, porque si tú divides 10 entre 5, es lo mismo que dividas 14 entre 7 y es lo mismo que dividas 2 entre 6. ¿Y por qué los divido a ellos? Porque cada par de números que yo estoy agarrando representan las medidas de esos lados homólogos, que son los que se oponen, recuerda, a ángulos iguales, ¿no? A alfa, por ejemplo, se le opone 14 y en el otro alfa se le opone 7. Por eso que los estoy dividiendo acá. A teta se le opone 10, a teta en el otro se le pone 5. Por eso que lo estoy dividiendo primero a ellos, ¿no? De eso se trata la semejanza, ¿no? El problema va a ser en encontrar esa constante, ¿no? A veces es clara, a veces es notoria, como en este ejemplo, pero a veces no va a estar así tan directa. Y cuando no está tan directa, vamos a ver que hay algunos teoremas y propiedades que nos van a ayudar a encontrar esa constante. ¿Está bien? Vamos a borrar esto. Ya chicos, arriba también vamos a borrar eso. Y por acá, si desean tomar captura, chicos, tomen ahí su captura ahorita. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Paso a la siguiente diapositiva. Listo. Casos de semejanza de triángulos. Miren muchachos. Cuando dos triángulos son semejantes, ¿sabe bien? Cuando dos triángulos son semejantes, debe ocurrir en este primer caso lo siguiente, ¿no? Dos de los ángulos del primer triángulo deben ser de igual medida a dos ángulos del segundo triángulo respectivamente. Y con eso ya son semejantes, ¿no? Por ejemplo, mira el triángulo ABC. Ese triángulo tiene un ángulo alfa y tiene un ángulo beta. Y mira el triángulo MNQ. Ese triángulo también tiene un alfa y también tiene un beta. Ya con eso son semejantes.
¿Estamos de acuerdo? Ya ahí son semejantes, muchachos. Entonces, tú dices, ¿no? La medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo NMQ, o sea, alfa, y la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo MQN, o sea, beta. Entonces, el triángulo ABC resulta ser semejante con el triángulo MNQ. ¿Está bien? Entonces, por aquí, muchachos, vamos a ver lo siguiente. Mira, esto lo vas a copiar, ya. Miren, chicos. Si en el primer triángulo, vamos a ponerlo a ver con negro, ¿ya? Si a alfa se le pone un X, a beta se le pone un Y, y en el otro triángulo, a alfa se le pone un A minúscula y a beta se le pone un B, tú ahí no sabes cuánto es la razón, ¿no? Solamente sabes que los lados miden Y, X, B y A. ¿Quiénes serían los homólogos, no? AB va a ser homólogo con MN, porque se opone a beta. Y BC va a ser homólogo con NQ, porque se opone a alfa. Entonces, según la definición de semejanza, estos elementos homólogos tienen que ser proporcionales. No te olvides, ¿no? Proporcionales. ¿Ya? Entonces, muchachos, tú vas a tener que hacer esto, ¿no? Si la razón es conocida, vas a establecer una proporción entre ellos. Te vas a guiar de los ángulos, ¿no? Primero con alfa y luego con beta. Comienza en el primero, a ver. A alfa se le opone ¿quién? X. En el segundo, a alfa se le opone ¿quién? A. O sea que X entre A va a ser igual a quién entre quién. Ahora con beta, mira, con beta. A beta, comenzaste en el primero, ¿no? Se le pone Y. A beta en el otro, por acá, se le opone B. Y de esa ecuación, tú puedes obtener cualquiera de los cuatro, ya sea X, ya sea Y, ya sea A o ya sea B. Ten la seguridad que en los ejercicios te van a dar de los cuatro, te van a dar tres para que tú encuentres el cuarto que te falta. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en la semejanza, muchachos, ¿no? Lo vamos a borrar, esto nada más, ¿no? Ya eso sí lo vas a copiar luego, ya, y le vas a tomar captura y lo vas a copiar ahí donde estás anotando. Ese es el primer caso. Ahora, no es el único. Veamos por acá, muchachos. Dos triángulos son semejantes si los tres lados del primer triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados del segundo triángulo, ¿no? Miren la figura, en el triángulo de celeste, los lados son A por K, B por K y C por K. Y ahora mira el de amarillo. Los lados también son proporcionales a B y C, porque uno mide A, el otro mide B y el otro mide C. ¿Te das cuenta que ese valor de K sería la constante de proporcionalidad, sí? ¿No? EBC es proporcional a NQ, AC es proporcional a MQ y AB es proporcional a MN. Lo que hicimos en la primera diapositiva, si tú divides AB entre MN, te va a salir K, ¿no? CK entre C es igual a K. Si tú divides BC entre NQ, también te va a salir K. Y por último, si divides AC entre MQ, también te va a salir K. Entonces, ese K que sale, muchachos, viene a ser precisamente la constante de proporcionalidad, ¿no? Y con eso yo puedo decir que el triángulo ABC resulta ser semejante con el triángulo MNQ. Ahora, ¿qué es lo que debes tener en cuenta, no? Según la definición, muchachos, que hicimos en la primera diapositiva, cuando dos triángulos son semejantes, los lados son proporcionales, ¿no? Pero los ángulos tienen que ser de igual medida. Quiere decir, mira, si yo tomo el lado A en el segundo y a este lado A se le opone
por aquí un ángulo alfa, en el otro triángulo A por K se le opone el mismo ángulo alfa. No se te vaya a ocurrir poner alfa por K, porque ahí sí malogras todo. El K no afecta a los ángulos, ¿ya? El K solamente afecta a los segmentos. Pueden ser lados, pueden ser alturas, pueden ser medianas, etcétera, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo solamente son lados, pero ese K afecta a todo lo que sea un segmento. Pueden ser lados, pueden ser alturas, radios, inradios, etcétera, pero no a los ángulos, ¿no? Y es fácil de darse cuenta, ¿no? Imagínate que alfa sea 60 y que K te salga, por ejemplo, 4. Imagínate que tú le pongas aquí alfa por K. O sea, ¿qué vas a poner? 60 por 4, 240 grados. Eso es absurdo, ¿sí o no? Un ángulo no puede medir en un triángulo 240, ¿ya? Entonces, ten en cuenta, muchachos, lo voy a repetir, el valor de K, la constante, no afecta al ángulo. Los ángulos siempre tienen que tener la misma medida. Entonces, ahí solamente debería poner alfa, ¿ya? Alfa. Profe, y si yo tomaba otro ángulo, igualito, ¿no? Por ejemplo, si al lado B se le pone por aquí un ángulo beta, entonces en el otro triángulo, a su lado proporcional, a su homólogo, o sea, a este lado que mide B por K, se le opone el mismo ángulo beta. Ahí pondrás beta. No vayas a poner B por K, ya sabes, ¿ah? ¿Está bien? Tomen captura de eso, muchachos, para poder continuar. Espérate, pero antes de tomar captura, no te olvides de esto. Espérense, espérense ahí, muchachos. No te olvides de esta parte, ¿no? Ya, esa parte que hemos visto hace un momento, ¿no? Voy a sombrearlo todo de amarillo. Eso vamos a aplicar en los ejercicios, ¿no? Y ahora que vas a dar tu examen, también vas a darte cuenta que algunas preguntas salen aplicando esto. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, tómenle captura a eso, chicos. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda, pregunta? ¿Todo bien, todo claro? ¿Cuántos somos ya? A ver, 50 alumnos. Muy bien, chicos. Vamos a seguir ya. Miren. Siguiente diapositiva por acá, muchachos. Propiedades, ¿no? ¿Ya? Propiedades. Lo que hemos visto en la diapositiva anterior son los casos, cómo identificar que hay semejanza, nada más, ¿no? Ahora, vamos a ver propiedades por acá, muchachos. Cuando en un triángulo, ¿no? Cuando en un triángulo, muchachos, ustedes trazan un segmento paralelo a un lado, en este caso, MN va a ser paralelo a C, ¿está bien? Si MN es paralelo a C, recuerda lo siguiente, el triángulo parcial, o sea, el triángulo MBN va a ser semejante al triángulo total, o sea, el triángulo ABC. ¿Por qué razón? Porque miren muchachos, si es paralelo, ¿no? Si es paralelo, recordamos que si aquí en A el ángulo es beta, por ser paralelo, en el punto M también tiene que ser beta. Si en C es lambda, en el punto N también tiene que ser lambda, ¿no? Así se llama ese ángulo, ¿no? Si no, cámbiale por otro ángulo que sea más familiar, ¿no? Quieres en vez de lambda, ponle teta, pero lo que quiero que recuerdes es que si tú tienes un triángulo y trazas una paralela a un lado, siempre este angulito será igual a él y este ángulo será igual a él, solo por ser paralelas. ¿Y te acuerdas el primer caso, el que vimos hace un momento? Mira el triángulo pequeño. El triángulo pequeño tiene ángulos alfa y beta. Y ahora mira el triángulo grande. El triángulo grande, muchachos, también tiene alfa y beta. ¿Y qué te dije en la diapositiva anterior?
si dos triángulos, ¿no? Si dos triángulos tienen dos ángulos de la misma medida respectivamente, ya son semejantes, ¿sí? No importa que estén separados o que uno esté dentro del otro. En este caso, el pequeño está dentro del otro, ¿sí? Tiene alfa, beta el pequeño, el grande también tiene alfa y beta. Allá, entonces, en la figura, el triángulo MBN va a ser semejante al triángulo MBC, ¿ya? Y ojo con eso que lo vamos a aplicar también en los ejercicios. Chicos, cada vez que traces una paralela a un lado, no te olvides, el triángulo que resulta será siempre semejante al triángulo total, ¿ya? Ahora, este teorema, muchachos, es un teorema conocido, ¿ya? Conocido, ha venido en algunas preguntas de admisión. Lo bueno que ha venido solamente para aplicar directamente. El problema va a ser si es que te olvidas de la figura, ¿no? Y si te olvidas de la figura y lo quieres demostrar en el momento, su demostración es un poco más compleja. ¿Cuál es este teorema? Mira, tengo un triángulo ABC. En un vértice voy a ubicar un ángulo. El vértice que quieras, ¿no? Por ejemplo, en el vértice A. En el vértice a ese ángulo llámale teta, ¿no? A ese angulito le vas a llamar teta. Ahí está. Y luego, mira el lado opuesto. El lado opuesto es BC. Y a partir del vértice B o del vértice C, puede ser de cualquiera de los dos. Yo en este caso escogí el vértice B. A partir del vértice B, tracé una línea BP, pero con una condición. La condición es que forme BP con BC el mismo ángulo teta, que es el que está arriba en el vértice B. No puede ser otro ángulo, tiene que ser el mismo ángulo teta que aparece en el vértice A. Si tú logras dibujar eso, o sin un problema te dicen que cumple eso, entonces el valor de BC que le he llamado X se puede calcular conociendo AC y conociendo PC. A AC le voy a llamar A minúscula y a PC le voy a llamar B minúscula. Entonces ahí lo que va a cumplir, muchachos, es que X al cuadrado es igual al producto de A por B. Profe, en P es 90, puede ser, sí, pero tampoco puede ser. O sea, no necesariamente es 90. Mejor dicho, BP no necesariamente es altura. Profe, P puede ser punto medio, en algunos problemas será punto medio, en otros no. Profesor, BP puede ser bisectriz, puede ser que el otro angulito del costado sea teta. Sí, puede ser, pero no siempre. ¿Ya? Entonces, la única condición ahí que te estoy diciendo es precisamente la que está escrita acá, mira. ¿Qué dice acá? Dice, si la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo CBP, entonces cumple esto que está aquí. ¿Ya? X al cuadrado será el producto de A por B. ¿Ya? Luego en los ejercicios te voy a mostrar un ejemplo de aplicación para eso. ¿Estamos de acuerdo? Últimamente en los exámenes, muchachos, no solamente de San Marcos, sino también de Católica, de la, ¿cómo se llama esta universidad? A ver, Cayetano, ¿no? Entre otras, ¿estamos de acuerdo? Está viniendo un teorema que tiene que ver con la semejanza, ¿no? Aparte de estos dos que te estoy mostrando, y lo vas a ver en la siguiente diapositiva, mira. Miren, chicos, ahí tienes tú un triángulo ABC y vas a inscribir en ese triángulo un cuadrado, que va a ser el cuadrado PQRS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Repito, tienes un triángulo ABC y en ese triángulo vas a inscribir un cuadrado PQRS. Si el lado del cuadrado mide L, ¿ya? Si el lado del cuadrado mide L, entonces
Entonces, este lado L se puede calcular conociendo la base del triángulo y la altura del triángulo. ¿Ya? Repito, tú puedes calcular el lado de este cuadrado conociendo la base del triángulo que va a ser B y la altura del triángulo que va a ser H. Nota que esa altura la estoy trazando por fuera. ¿Ya? Voy a demostrar esto aquí, muchachos. Vamos a demostrar eso por aquí, ¿ya? Esperen un ratito. Ahorita retrocedo la diapositiva, no te preocupes, ¿ya? Un ratito, muchachos. Vamos a hacer la demostración por acá, ¿ya? Ya está. A ver, miren chicos. Primero vamos a retroceder. Ahí está ¿quién fue? Jorge, creo. ¿Cómo te llamas, hijo? Miguel, ¿no? Miguel Alberto. Ahí está. Ahí también te han pasado, mira, ahí Estrella, te ha pasado la diapositiva, ¿ya? Igual yo lo retrocedí, ¿no? No, gracias a Estrella, Miguel, gracias a Estrella, y ella ha compartido, ¿ya? Muy bien, gracias Estrella. Y ahora sí, mira, les decía esto, ¿no? El lado de este cuadrado, ¿no? El lado de este cuadrado, muchachos, se puede calcular, como te dije, conociendo la base y la altura, ¿no? Y se va a calcular así. El producto de la base y la altura dividido entre la suma de la base y la altura. ¿Ya? Así lo vas a calcular. El producto entre la base y la altura entre la suma de la base y la altura. ¿Estamos de acuerdo? Así se calcula. ¿Ya? Vamos a ver por qué, de dónde sale eso, muchachos. Miren, primero, muchachos, ¿no? A ver, ¿dónde lo escribo? Aquí arribita, ya mira. Primero se observa lo siguiente, ¿ya? Se observa lo siguiente por acá. Si PQRS es un cuadrado, entonces QR, el lado del cuadrado QR, es paralelo a PS. Pero PS, muchachos, PS está contenido en AC. Entonces, yo deduzco que QR es paralelo a AC también. Y eso te enseñé hace un ratito en la diapositiva anterior. Cuando en un triángulo tú trazas una paralela a un lado del triángulo, el triángulo parcial es semejante al triángulo total. En todo caso, vamos a hacer esto. Mira, si en el vértice A yo le llamo alfito, en el punto Q, por ser paralelo, también tiene que ser alfito. Si en el vértice C tú le llamas a ese ángulo betito, en el punto R también tiene que ser betito. Entonces tú dices aquí el triángulo QBR, ¿no? El triángulo QBR, ¿qué ángulos tiene? Tiene alfa y tiene beta. Y ahora mira el grande, el triángulo ABC. Ese triángulo grande ABC también tiene alfa y también tiene beta. Entonces, si tienen los dos ángulos de la misma medida, son semejantes, ¿no? Son semejantes. Es lo que te dije hace ratito, ¿sí, no? Pero en este caso vamos a comparar, muchachos, base y altura. Mira, desde el vértice B voy a trazar la altura de ese triángulo pequeño, pero además voy a prolongarla, mira, porque quiero que te des cuenta de algo. Mira, la prolongo hasta el punto H, altura en H. Como QR es paralelo a PS, aquí en este punto que le llamo T, también tiene que ser 90. Entonces, muchachos, mira, vamos a hacerlo con otro color ya. TH, TH es igual a RS, o sea que TH es L, ¿no? Que es el lado del cuadrado.
Todo BH mide H minúscula, que es la altura. Entonces, por diferencia, BT sería H menos L. Solo por diferencia, ¿no? Ahora, no olvides que el lado del cuadrado es L. Todo QR, muchachos, todo esto, QR, todo QR es igual a L, ¿no? Es igual a L. Entonces, chicos, como yo ya sé que los triángulos son semejantes, voy a aplicar la proporción entre la base y también la altura de cada triángulo. Comenzamos con el QR. ¿Quién es? ¿Quién es, muchachos? La base en el QR. La base en el QR es QR. Lo voy a poner así, después lo reemplazo, ¿ya? QR. Ese es en el pequeño. En el grande, en el ABC, la base es el lado AC. Ahora voy a comparar las alturas. En el QR, la altura es BT. Y en el grande, la altura homóloga, o sea, la que es proporcional a BT, es BH. Ahí está, BH. Ahora reemplazo, ¿no? QR es L. Entre AC es B. Ya, igual. BT, ¿quién es BT? Es H menos L. ¿Y quién es BH? BH es H minúscula. ¿Está bien? Y ahora, muchachos, esto ya es álgebra. Mira, vamos a operar, ¿ya? Vamos a operar por aquí. A ver, en aspa te sale esto, ¿no? H por L. El B va a multiplicar a H menos L. O sea, te va a quedar así, ¿no? B por H menos B por L. Menos B por L va a pasar a sumar. Y te queda así, mira. H por L más B por L igual a B por H. En el primer miembro tú puedes factorizar L. Y si factorizas L te queda H más B, ¿no? H más B. Y eso es igual a B por H. Ahora el L, que es lo que quiero, lo voy a despejar. Entonces, al despejar, muchachos, en el numerador te quedará B por H. Y el H más B que multiplicaba el L va a pasar a dividir. Y te va a quedar así, al pasar a dividir, B más H, y ahí está demostrado, ¿no? Entonces, se demuestra que el lado del cuadrado se puede calcular en función de la base y en función de la altura. ¿A qué es igual? El producto entre la suma. Bien, chicos. En la última vez que vino esa pregunta fue en un examen de San Marcos y te decían que la altura mide 6 y la base mide 12. Y te pedían calcular el perímetro del cuadrado. O sea, no te pedían el lado, te pedían el perímetro. Calculas el lado primero, ¿no? El lado sería, si B vale, ¿cuánto dije? 12 y la altura vale 6, entonces sería, a ver, 12 por 6 entre 12 más 6. 12 por 6, 72, 12 más 6, 18 y eso te sale 4. Ese es el valor de L. Pero el perímetro, muchachos, el perímetro sería 4L, ¿sí? ¿No? El perímetro es la suma de los cuatro lados. Entonces sería 4 por 4, 16. Y esa era la respuesta. ¿Te das cuenta que lo haces al toque si sabes el teorema? Porque si no sabes el teorema tienes que hacer todo ese procedimiento. Ahora, ¿por qué he hecho el procedimiento? Porque quiero que sepas de dónde sale. Y aparte, muchachos, si es que te olvidas, ya sabes cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de un cuadrado es un rectángulo? Ahí ya no hay teorema, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Si ya es un rectángulo, ya no puedo aplicar ese teorema. Pero ya sabes cómo se procede. Si es un rectángulo, haces igualito lo que te he explicado aquí. ¿Está bien? ¿Ya? Así que ahí en el full práctica, por ejemplo, les he puesto un ejercicio con rectángulo que vamos a hacer luego, ¿ya? Voy a borrar esta parte nada más. Chicos, vamos a borrar esta partecita nada más. Ya está. Ahora sí, muchachos, tómenle ahí captura. Ya tómenle ahí su captura de pantalla. Y vamos a pasar ahora, muchachos, a los ejercicios de clase. ¿Ya?
Vamos a pasar, repito, a los ejercicios de clase. Muy bien, muy bien. Ya les explico algunos ejercicios y ya de ahí van a ir a dar su examen, ¿ya? Pero esta parte al comienzo es un poco así tediosa, ¿no? Te vas a dar cuenta que con los ejercicios vas a ir agarrando poco a poco el ritmo, ¿ya? Ya tomaron captura, ¿verdad? Vamos a ver entonces, ¿no? Semejanza de triángulos, llegó el momento de practicar. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Vamos a ver los problemas y la resolución. ¿Ya? Todos tienen ahí su guía de ejercicios, que ya se las pasé el lunes, creo, el lunes o domingo. ¿Ya? Y veamos ahí el ejercicio uno. ¿Ya? Primero la más sencilla, ¿ya? Primero la más fácil, muchachos. Esta pregunta vino en el examen de admisión de San Marcos. ¿Ya? Muy bien a los que están respondiendo ahí, chicos, muy bien, excelente, ¿no? Muy bien, Diego Alonso, ¿no? Muy bien, Xiomara Valesca, Estrella del Carmen, excelente, muy bien. Todos coinciden con que sale la D. Ya vamos a ver, ¿ya? Dice, a ver, los lados de un triángulo miden 5, 6 y 7. Si otro triángulo semejante al primero tiene un perímetro igual a 90, ¿cuánto mide su lado mayor? ¿No? Entonces, muchachos, veamos, el primer triángulo dice que sus lados son 5, 6 y 7, ¿no? Te hablan de otro triángulo que es semejante al primero. Si yo conozco los tres lados que miden 5, 6 y 7, y el segundo triángulo es semejante al primero, recuerdas que ahí lo que se hace es colocar a los lados del otro triángulo valores que sean proporcionales a 5, 6 y 7, ¿no? Porque son semejantes. O sea que los lados del segundo triángulo, yo les voy a poner 5K, 6K y 7K, ¿no? Eso es lo que hicimos en la clase, ¿sí, no? Cuando dos triángulos son semejantes, los lados de uno son proporcionales a los lados del otro, ¿no? ¿Y cómo se llaman esos lados proporcionales? Se les llama lados homólogos, ¿ya? Homólogos. Ahora, según el dato del problema, la suma de estos tres lados viene a ser el perímetro. Y ese perímetro es igual a 90. Entonces voy a sumar, mira, 5K más 6K más 7K es 90. 18K igual a 90, el valor de K vale 5. Muy bien, Alice. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto mide su lado mayor? Muchachos, si K vale 5, el lado mayor es 7K, ¿no? 7K sería 7 por 5, o sea, 35. Entonces la alternativa sería la D. Muy bien ahí, Alice, ¿no? Alice Yeslin, ¿no? Frida, muy bien. Yayir, ¿cómo estás, Yayir? Muy bien. Rosa María también muy bien. Isabela, muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esa es la respuesta, ¿ya? Súper sencillo nada más, ¿ya? Y aunque así lo veas, ¿no? Esta pregunta ha venido en un examen de admisión ya anterior, en el examen de San Marcos. Puede ser que también haya venido en otro lado, por supuesto, ¿no? Profe, puede ser que lo vuelvan a poner en un examen, por supuesto, ¿no? Puede ser igual o le pueden cambiar los datos, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿ya? La idea va a ser la misma. Chicos, veamos un ejemplo más, ¿ya? Un ejemplo más por aquí. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Pregunta número 2. A ver, ese es otro ejercicio clásico, muchachos, ¿no? En un romboide ABCD, sobre BC, que es un lado del romboide, dice que se ubica el punto E, ¿no? Se ubica el punto E, tal que BE es igual a 4. AE intersectado con BD, esa U que está invertida, muchachos, significa intersección.
¿no? Entonces ahí lo que te están diciendo es esto, ¿no? Cuando trazas AE y trazas BD, se cortan en el punto Q. Eso es lo que están diciendo de ahí, ¿no? AE interceptado con BD es el punto Q. Y 3 veces BQ es igual a QD. Calcular S, ¿no? Ahí están las alternativas. A ver, clase número... Ustedes son chicos del básico, ¿no? O sea, eso ha sido en la clase número 7, si no me equivoco. ¿Ya? Clase número 7. Y si me equivoco, ha sido la 6, ¿no? Entre esas dos está, del básico 1, ¿ah? Hicimos el capítulo de cuadriláteros, ¿no? Dentro de los cuadriláteros, muchachos, estudiamos el paralelogramo, ¿no? Paralelogramo más o menos era así, ¿no? Es un cuadrilátero que tiene los lados paralelos, ¿no? Este de aquí es paralelo con él y este de aquí es paralelo con él. Si este le llamo un A, este también va a ser A. Y si este le llamo un B, este también es B. Si A y B son diferentes y el ángulo alfa, ¿no? Es diferente de 90, entonces a eso se le llama romboide, ¿no? Los paralelogramos son cuatro, ¿no? Romboide, rectángulo, cuadrado y rombo. Como en este caso me hablan de un romboide, dibujo algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a aparecer, muchachos, en tu diapositiva, ¿no? Se supone que esto del romboide ya lo deben saber. Simplemente lo he puesto ahí para recordar. Entonces, grafico el romboide que sería más o menos así. Le llamo ABCD. Dice que sobre BC ubico el punto E. BC está arriba. Ahí en BC voy a ubicar el punto E, que más o menos estará acá. P mide 4. Ahora, voy a trazar a E. Ahí está AE. Y también voy a trazar BD, que es la diagonal. Trazo BD. Se intersectan en este punto. Ese puntito que está ahí, muchachos, le voy a llamar Q, porque es lo que dicen ahí, ¿no? Y hay que leer este dato. 3 veces BQ es igual a QD. O sea que QD es el triple de BQ. Si a QD le llamo 3N, como es el triple de BQ, entonces BQ tiene que ser simplemente N. La pregunta es calcular ese, que le vamos a poner el X. Muchachos, lo que yo voy a hacer aquí es calcular a D, porque según lo que hemos recordado hace un momento, si esta figura es un romboide, AD mide lo mismo que BC. Si a mí, por ejemplo, AD me sale, voy a inventar, ¿ah? Me sale 6, entonces arriba BC también tiene que ser 6. Por lo tanto, X sería 2. Entonces la idea es calcular AD. Para eso, muchachos, vamos a aplicar semejanza, mira. Sabemos que el romboide pertenece al paralelogramo. Por lo tanto, BE es paralelo a D. Vamos a jugar con los ángulos. Mira primero el punto Q. En Q, si a él le llamas teta, el opuesto por el vértice también es teta. En A le vas a llamar a ese ángulo, no a todo, sino solamente a esta parte le vas a llamar un alfa. Si aplicas la Z, este alfa que está en A va a pasar al punto E. Ahí también es alfa, ¿no? Por la Z nada más, ¿no? Porque son paralelas, ¿se acuerdan? El zorro, la Z, como quieran decirlo, ¿no? El nombre correcto es ángulos alternos internos, ¿no? Y ahora quiero que observes esa corbatita que ha salido formado por el triángulo AQD y por el triángulo EQD. ¿Qué cosa tienen en común esos dos triángulos? ¿Te das cuenta que el AQD tiene un alfa y un teta? Y el EQB también tiene un alfa y un teta. Entonces, si tienen dos ángulos de la misma medida, muchachos, ya son semejantes. Muy bien ahí, Alice, muy bien, son semejantes, muy bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchachos, miren, repito, ¿ah?
Ya, repito. Primero en Q, el ángulo es teta porque son opuestos por el vértice. Y luego en A y en E va a aparecer un mismo ángulo alfa solo porque es paralelo, he aplicado la z, ¿sí? Pero observo que el triángulo AQD y el triángulo EQB tienen dos ángulos de la misma medida. Entonces ahí hay semejanza, ¿no? Entonces, muchachos, como ABCD es un romboide, AD abajo, su medida es igual a BC. BC es 4 más X. AD también va a ser 4 más X. Comenzamos la semejanza, muchachos, ¿no? A ver, primero con alfa, ¿ya? Primero con alfa. Vamos a ponerlo ahí con lapicero rojo, ya mira. Primero con alfa. ¿Quién se pone alfa en el pequeño? ¿No? Se le pone n. ¿Quién se pone alfa en el grande? Se le pone 3n, ¿no? Ahora con teta, muchachos, ¿no? Con teta. Comenzaste en el pequeño, a teta se le pone 4. Y en el grande a teta se lo pone 4 más x, ¿no? 4 más x. Ahí ya, entonces, muchachos, ya apliqué la proporción entre los elementos homólogos. Observa que este n con este n se cancela, ¿no? Y ahora operas en aspa, 4 más x va a multiplicar a 1 y el 3 va a multiplicar al 4. Y ahí resuelves y el valor de x te va a salir 8, ¿no? Que sería la respuesta a la D, ¿no? 8. Muy bien, Nicole. Muy bien, Nicole. Está muy bien, Miguel Alberto. Xiomara Valesca, muy bien, ¿no? Yayir, Diego Alonso, muy bien, chicos, muy bien. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces, te has dado cuenta que la idea es que tengan dos ángulos de la misma medida para poder aplicar la semejanza. ¿Ya? Si solamente tengo uno, no pasa nada. Tiene que haber dos ángulos, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, creo que ya con este par de ejercicios ya podemos ir a dar el examen, muchachos, que ya está ahí programado, ¿ya? Llegó entonces la hora del examen. No sé si alguien puede compartir el enlace por aquí para que todos entren más rápido, muchachos. Alguien que comparta ahí, por favor. Muy bien, Gabriel, gracias. Ahí está Gabriel, ya lo compartió. Está comenzando el examen a las 6:36, ¿no? 6:36. Termina entonces 6:46. Chicos, a ver, ¿cuántos somos? 51, ¿ya? Entonces, espero que haya 51 respuestas, muchachos, ¿ya? Muy bien, chicos. Ya si desean, luego hacemos la solución, pero primero concéntrense en esas tres preguntas de su examen, ¿ya? Y hagas una, hagas dos, o te hagas las tres, o de repente ninguna, envíen ahí sus respuestas, ¿ya?
Listo, chicos, ya continuamos. A ver, ¿cuántos han entregado sus exámenes? 31 han entregado, 37. Hay 37 exámenes ya. Todavía hay algunos que faltan, ¿ah? De los 37, la primera pregunta lo han respondido correctamente 29. De los 37 que hasta ahora han entregado, ¿no? Ya fue uno más, ahora van 38. De los 38, 30 han contestado bien la primera pregunta, 23 contestaron bien la segunda pregunta y solamente 21 han contestado bien la tercera pregunta. Entonces creo que la pregunta 2 y 3 las vamos a resolver, ¿ya? Pero lo vamos a hacer en el full práctica, ¿ya? Después de esto, terminando, hacemos el full práctica y ahí les resuelvo las dos preguntas pendientes, ¿ya? ¿Está bien? Vamos a continuar por aquí con el ejercicio número 3, ¿ya, muchachos? Ya, una pregunta de admisión. Mira, así es como está viniendo últimamente. Ya, así tal cual, para que te des cuenta que no viene complicado. Así tal cual está viniendo. Súper sencillo. A ver, chicos. Dice, un mástil tiene 8 metros de altura y una sombra de 6 metros. Al mismo tiempo, un poste tiene una sombra de 9 metros. ¿Cuál es la altura del poste? Si te dicen al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el mismo instante, ¿eh? Ocurre que esas sombras están generadas por la misma luz, ¿no? ¿Está bien? Y van a tener el mismo ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, como ocurre en el mismo instante, vamos a dibujar así, mira. Esa línea va a representar el piso. Ahí vas a colocar ese mástil que tiene 8 metros y se entiende que ese mástil está construido o está colocado de manera perpendicular al suelo. Su sombra va a ser originado por la luz, ¿estamos de acuerdo? Y esa sombra va a ser 6. Al mismo tiempo hay un poste, ¿no? Hay un poste que no se sabe cuánto es su altura, pero también se entiende que este poste es perpendicular al suelo, ¿no? En ese mismo instante origina una sombra, ¿no? Origina una sombra por aquí que te dicen que es 9, ¿no? Tú lo puedes hacer por los triángulos notables, porque 7, 6 y 8, el ángulo va a ser 53 y 37, o también lo puedes hacer por semejanza, ¿sí? ¿No? Ya que en ese instante, muchachos, si aquí esa luz con el suelo forman un ángulo alfa, en el otro caso, esa misma línea originada por la luz con el suelo van a formar el mismo ángulo alfa, ¿ya? Entonces aquí hay semejanza, porque esos triángulos ambos tienen 90 y alfa, 90 y alfa. Hay semejanza, muchachos. Y tú dices, ¿no? Alfa en el primero se pone X, alfa en el segundo se pone 8, ¿no? O en todo caso, X entre 9 es igual a 8 entre 6, ¿no? Es como aplicar tangente de alfa, ¿no? X entre 9 es igual a 8 entre 6, ¿no? Ya está. Como tú lo quieres hacer, ¿ah? La cosa es que apliques la proporción. Y de ahí despejando, muchachos, te sale que el valor de X es 12, ¿no? La respuesta sería la de 12. Ustedes pueden revisar las preguntas de admisión de los últimos exámenes, sobre todo en San Marcos. Han venido preguntas de este tipo, ¿ya? Súper sencillas, súper directas, muchachos, ¿no? Esa aplicación de la semejanza. Muy bien. Esto va a salir en tu PDF, así que no es necesario que tomes captura. Voy a pasar a la pregunta número 4. La pregunta número 4. Muy bien, Estrella, muy bien. Ahí está, Estrella está diciendo que en la 4 sale la A. Vamos a confirmar eso, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna parte que no se haya entendido?
Con respecto al examen, después lo voy a resolver, no se preocupen, en el full práctica lo voy a hacer, ¿ya? Espero que todos puedan quedarse, ¿ya? Y recuerden que el de full práctica empieza 7:20, ¿ya? O sea, solamente hay un descanso de 5 minutos, ¿está bien? ¿No hay ninguna duda, preguntas ahí? ¿Todo claro, todo ok? Entonces continúo. A ver, ¿qué dicen en la 4? Sobre los lados AB y AC de un triángulo ABC, se toman los puntos P y Q respectivamente, tal que la medida del ángulo BCA es igual a la medida del ángulo QPA. Calcular CQ si se sabe que 6 veces BP es igual a 3 veces AP es igual a AC y es igual a 6. Ojo que ahí hay una igualdad de 4, ¿no? De 4, los 4 son iguales. Entonces, cada uno de ellos, para saber cuánto mide, lo tienes que igualar con el último, ¿no? Ahorita te voy a explicar. Ahora, leyendo el problema me doy cuenta que se parece a la pregunta 2 del examen. Solo la diferencia es que en la pregunta 2 del examen ya vino graficado. En cambio acá hay que elaborar el gráfico. Pero una vez que haga el gráfico te vas a dar cuenta que es bien parecida a la pregunta del examen, a la número 2. ¿Ya? Mira, voy a dibujar el triángulo ABC. Ahí está. Dice que en AB y en AC, o sea, en este lado y abajo, ubiquemos el punto P y el punto Q, tal que la medida del ángulo BCA, el ángulo BCA está en el vértice C, ¿no? Es igual a la medida del ángulo QPA. Para yo poder encontrar el ángulo QPA, es necesario que trace PQ, ¿no? Por eso ahí lo he trazado, mira, ¿no? Ahí está PQ. Era necesario que trace PQ. Y ahora sí dice que el ángulo C, que le voy a llamar un teta, por ejemplo, es igual a ese ángulo. Entonces ahí tiene que ser teta también, ¿ya? Teta, teta. Muy bien. Entonces, no sé si te acuerdas la pregunta 2 del examen, era así, ¿no? Estaba dibujada, era así, si no me equivoco, ¿no? Este ángulo igual a él, ¿no? Era así, si no, ¿no? Ahora, es lo mismo, solo que está girado, ¿no? Este teta ahora está aquí en C y este teta que está aquí ha pasado para este punto P. Ha girado la figura, ¿no? Pero es la misma forma de resolver este problema, ¿ya? Así que creo que ya la 2 no va a ser necesario que lo haga, porque acá ya te voy a dar la idea de cómo tenías que hacerlo. Ya me calcular CQ, que le vamos a poner un X, ¿no? Sabiendo estas condiciones que te dan acá, muchachos, ¿no? Entonces, mira, a ver, quiero ver si eso lo he puesto así o lo he puesto directo. Ya, déjame un ratito por acá. Ya, lo he puesto directo, ¿no? Entonces te voy a explicar aquí aparte, ¿ya? Mira. A ver, dice así, muchachos, ¿no? 6 veces BP es igual a 3 veces AP y es igual a AC. Muy bien, Yair. Y esto es igual a 6. Entonces, muchachos, si el primero lo igualas con el último, si 6 veces BP es igual a 6, entonces BP tiene que ser 1, porque 6 por 1 te da 6, ¿verdad? Luego el segundo, mira, vamos a usar otro color, ¿ya? Si el segundo, 3 veces AP, lo igualas a 6, entonces 3 por 2 es 6. Eso quiere decir que AP tiene que ser igual a 2. Y obviamente, muchachos, AC está solito, AC es 6, ¿no? Ahí no hay problema, ¿no? AC es igual a 6. Por esa razón, aquí en la figura, muchachos, este es BP. Pero BP me ha salido 1. Por eso que ibas a colocar el 1. AP mide 2. Aquí al costadito está AP. AP va a ser 2. Y AC es 6. AC es todo, mira, todo, ¿no? Todo eso es igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es igual a 6, ¿no? Ahí está. Ya, chicos.
Entonces, como te dije, se parece a la pregunta del examen, ¿sí? En la teoría, muchachos, muy bien, Shirley, muy bien. En la teoría yo les había indicado que para que dos triángulos tú puedas reconocer que son semejantes, deben tener dos ángulos de la misma medida, ¿no? Dos ángulos de la misma medida. Ahí hay dos triángulos en la figura, el APQ y el ABC. El APQ tiene un ángulo teta y el ABC también tiene un ángulo teta. Y el APQ y el ABC tienen un ángulo en común, que es el ángulo A. Por lo tanto, muchachos, sí hay semejanza, mira, porque el APQ tiene beta y teta y el ABC también tiene beta y teta. Entonces, según la teoría, ya son semejantes porque tienen dos ángulos de la misma medida. Entonces, muchachos, vamos a guiarnos del tercer ángulo también, ¿ya? Si en el triángulo pequeño, en el vértice Q, le llamo un alfa, en el triángulo grande, en el ABC, muchachos, el alfa estaría ubicado en el vértice B. Arriba está alfa, ¿no? Y voy a establecer la proporción, mira, ¿no? Ya sabemos que el triángulo ABC es semejante a la QP, ¿no? A ver, todo AB mide 3, ¿no? Todo AB mide 3. ¿Está bien? Todo esto es 3. Entonces comencemos, muchachos, ¿no? Apliquemos la semejanza. Mira, si AC mide 6 y QC mide X, por diferencia, AQ sería 6 menos X. Vamos a establecer la proporción acá, mira. Primero con alfa, ¿ya? Vamos a ponerlo con rojo, a ver. Primero con alfa. ¿Quién se opone a alfa en el pequeño? ¿No? En el pequeño alfa observarás que se opone 2. Ahora, ¿quién se opone a alfa en el grande? A alfa en el grande se le pone 6. Entonces tú vas a decir, 2 entre 6 es igual a quién. Ahora con teta, ¿no? Con teta. No te olvides que comenzaste en el pequeño. A teta en el pequeño se le pone 6 menos x. Ahí está. Y a teta en el grande se lo pone 3. Ahí está el 3 también. Pero, ¿y por qué no tomó beta? Porque a beta, mira, a beta no se sabe quién se lo pone. Ni en el chiquito ni en el grande. Entonces no conviene tomar beta. Por eso que busqué el ángulo alfa, señor. ¿Ya? Una vez que haces la proporción, simplificas, puedes sacar mitad, luego tercia, y de ahí despejar, ¿no es cierto? Al despejar, muchachos, el valor de x te va a salir 5, ¿ya? 5. Es similar a la pregunta número 2 de tu examen, solo que está en otra posición. Y es más, la del examen está más fácil porque ya vino el gráfico hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tienes ahí la idea para resolver la número 2 en tu examen, muchachos. Listo. Paso a la pregunta 5. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta por aquí, muchachos. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Ahí algunos han dicho la B, no sé si es de la... Ahí corrijan, por favor, no es la B, ¿ah? O no sé si era la respuesta de la otra pregunta. La respuesta es 5, la B, ¿no? La respuesta es 5 y la B. Muy bien, Frida, muy bien. A ver, Jimena y Nicole, a ver, chequen, no sé. Ah, ya, ok, o sea, sí estabas hablando de esta pregunta entonces, ¿no? Lo bueno que ya te diste cuenta en dónde te habías confundido, ¿ya? Igual, Jimena, espero que te hayas dado cuenta en qué parte te has confundido. Muy bien, muchachos, muy bien. Paso a la pregunta 5. A ver, en la número 5 te dice, en un triángulo ABC, se considera sobre BC, ¿ya? Se considera sobre BC un punto M, ¿no? Un punto M. De modo que
la medida del ángulo BAM, muy bien Estrella, la medida del ángulo BAM es igual a la medida del ángulo C. Calcular BM, ¿ya? Calcular BM, si AB es 6 y BC es 9, ¿no? Calcular BM, repito, si AB es 6 y BC es 9, ¿no? Entonces ahí están las alternativas, 4, 5, 6 y 8, ¿no? Aquí el problema está en hacer el gráfico. Yo lo voy a hacer de tal manera que tú puedas reconocer qué propiedad o teorema que hemos visto hoy día vas a aplicar de forma directa. ¿Ya? Muy bien, Yair. Miren, chicos, te va a salir esta figura. ¿Te acuerdas de esta figura que vimos en la clase? ¿No? Aquí donde está teta, ¿no? Ahí mira el cursor, ahí mira, donde está teta, ahí vas a colocar el vértice. Bueno, a ver, arriba vas a colocar el vértice A. El vértice B lo vas a colocar aquí. Y aquí donde está teta, te estaba diciendo esto hace un momento, ahí vas a colocar el vértice C, ¿no? Luego, sobre BC, que sería el lado que está abajo, sobre BC, ahí vas a ubicar el punto M. Y dice el problema, muchachos, que la medida del ángulo BAM es igual a la medida del ángulo C. Por esa razón vas a trazar a M para ubicar el ángulo BAM, que le vas a llamar teta. Y en el vértice C, por dato del problema, también tiene que ser teta, el mismo valor, ¿sí? Ahora, AB es 6, ¿no? AB es 6, BC todo abajo mide 9, ¿no? Todo eso es 9. Y te piden calcular, muchachos, BM, ¿no? Que le vamos a llamar X. Entonces, ya tiene la formación, ¿no? De este teorema que hicimos hace un momento, ¿no? Cuando este ángulo es igual al otro ángulo, muchachos, entonces el X al cuadrado es el producto de A por B. Entonces voy a hacer lo mismo acá, muchachos, ¿no? En ese triángulo ABC, ahora sería AB al cuadrado, será el producto de CB por MB, ¿no? Es lo mismo que está acá, ¿no? AB al cuadrado es CB por MB. Reemplazo, mira, AB es 6 al cuadrado, no te olvides, ¿ah? CB es 9 y MB es lo que quiero calcular. 6 al cuadrado es 36 y el 9 va a pasar a dividir al 36 y te va a quedar 4, ¿no? Y ahí está la respuesta, mira, 4. Nada más, eso era todo, ¿no? En identificar que lo que te va a salir acá es precisamente el teorema que hemos visto en la clase, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea, muchachos. Esa es la idea, ¿ya? Listo, si desean tomar captura ahí, aprovechen de una vez para pasar a la número 6. Yo imagino que todos se están entendiendo, muchachos, ¿no? Porque hace rato estoy preguntando y todos, nadie dice nada, entonces espero de verdad que todos estén entendiendo, ¿no? Muy bien, Yair, muy bien, ¿no? Pero ahí en la clase hay 46, mira, ¿no? Algunos ya se han ido ya, ¿no? Vamos a pasar a las 6, ¿no? Muy bien, Jimena. Ya, esta pregunta también fue tomada en el examen de admisión de San Marcos y la misma pregunta, muchachos, ha venido también en otras universidades. Incluso esta pregunta, así como la ves, también fue tomada en la uni, ¿no? A veces uno piensa, ¿no? En la uni a su deben venir cosas trancasas. No necesariamente, muchachos, ¿no? Viene de todo también, ¿no? Esta es una pregunta que fue tomada, como te dije, en prácticamente todas las universidades que toman un examen de admisión que sea conocido, ¿no? A ver, te dicen en un triángulo acutángulo ABC se trazan las alturas BH y CF, ¿no? Se trazan las alturas BH y CF, tal que AH es igual a 3, AF es igual a 4, FB es igual a 5. Calcular HC, ¿no? Vamos a graficar. Recuerda que un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus ángulos internos menores, ¿no? Menores que 90.
Y en un triángulo acutángulo, muchachos, siempre las alturas están en el interior del triángulo, ¿no? Siempre las alturas, repito, están en el interior del triángulo. Por esa razón, te aclaran que el triángulo es acutángulo, ¿no? Entonces graficamos el triángulo más o menos así, mira. Un acutángulo más o menos tiene esa forma. Le ponemos A, B y C, como me dicen ahí en el problema. Y ahora voy a trazar primero la altura BH, ¿no? Ahí está. Por ser altura, en H tiene que ser 90. Luego voy a trazar la altura CF, ¿no? Ahí es 90 también en F, ¿no? AH mide 3, AF mide 4, FB, que está más arriba, mide 5 y te piden HC, ¿no? HC, ¿no? Entonces, chicos, miren, sabemos, por lo que hemos, ya todo lo que te he explicado, que para aplicar la semejanza de triángulos, eh, deben tener los triángulos dos ángulos de la misma medida. Ahí, muchachos, vas a observar dos triángulos rectángulos en particular. Primero el AHB. Mira el triángulo rectángulo AHB. AH mide 3 y es su cateto. AB es 9, 4 más 5 es 9 y es su hipotenusa. Ahora mira el triángulo AFC. AFC. AF es su cateto, ¿no? Y AC es su hipotenusa. Pero la hipotenusa es 3 más X, ¿no? Entonces, muchachos, para yo poder afirmar que hay semejanza, no me basta con que sean triángulos rectángulos. Tienen un ángulo de 90, pero necesito otro ángulo. Pero precisamente ese ángulo que necesitamos es el que está ubicado en el vértice A. Ahí le vas a llamar, por ejemplo, un alfa. Entonces, ya está, muchachos, ¿no? El AHB, el AHB tiene alfa y tiene 90. Y el AFC también tiene alfa y también tiene 90. Entonces, hay semejanza. Siempre es bueno, ya sabes, ya te has dado cuenta por todo lo que hemos hecho antes, siempre es bueno ubicar el tercer ángulo, ¿no? Por si acaso, ¿no? En el AHB, arriba le voy a llamar teta. Alfa más teta es 90. En el AFC, el teta estaría aquí en C, ¿no? El teta estaría ahí en C, ¿no? Alfa más teta es 90, en C tiene que estar el teta. Y ahora sí vamos a aplicar la semejanza, muchachos, ¿no? No olvides que AB es 9 y abajo AC sería 3 más X, ¿no? Aplicamos entonces ahí la semejanza, a ver, ¿no? Eh, 9, la hipotenusa de 1, es a su cateto 3, que se opone a teta, como en el otro, su hipotenusa es 3 más X y el cateto opuesto a teta es 4, ¿no? O sea, 9 entre 3 es igual a 3 más X entre 4. Es algo así como tomar una razón trigonométrica, ¿no? Porque son triángulos rectángulos. 9 entre 3 es 3. El 4 vamos a pasar a multiplicar al 3 y se hace 12. 3 más X igual a 12, ¿no? 3 más X igual a 12. El valor de X sería 9, ¿no? 9. Y ahí está la respuesta, chicos, ¿no? Ese es un ejercicio del examen, ¿ya? ¿Está bien? Ese, repito, es un ejercicio que ha venido en un examen de admisión, muchachos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió esa parte? Muy bien, ahí Yagir ya habías dado la respuesta, ¿no? También Estrella, muy bien Estrella. Sofía, Nicole, Frida, muy bien. Muy bien ahí, muy bien Yagir, se entendió todo. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Ya? A ver, tomen ahí su captura respectiva. Le damos por aquí, a ver. 7 la vamos a hacer al toque, ¿ya? Ya para terminar aquí, mira, pregunta 7. Lo bueno que en la 7 ya está graficado, ¿no? Entonces ahí ya no hay mucho que dibujar, ¿no?
Dicen la figura M es punto medio de AB. No sé, ya te dicen que M es el punto medio. AD mide 4 y BC mide 1. Te piden calcular AB. Uy, esta es facilísima. Miren, muchachos. Y changuita es este, mira. Observen el gráfico, hay un dato importante ahí, muchachos, ¿no? Hay un dato importante ahí en la figura. ¿Cuál es ese dato importante? Que en A hay un ángulo recto, en M también hay un ángulo recto y en B hay otro ángulo recto. Entonces, tú vas a hacer esto, mira, jugar con eso, ¿no? Algo así, lo voy a hacer aquí en borrador para poder plantear la figura ya directo nomás, ¿no? Mira, aquí está B, aquí está C, aquí está M, acá está A, abajo, ahí está D, ¿no? Ya mira, en M, a este ángulo, a ver qué letra le puse, alfa, ¿no? Ya, entonces aquí le vamos a llamar alfa y abajo le vas a llamar beta. Entonces observarás que alfa más beta es 90. Por lo tanto, como en B es 90, en C tiene que ser beta y como en A es 90, en D tiene que ser alfa. Y ya está la semejanza, muchachos, ¿no? Porque mira este par de triángulos, tiene alfa, beta 90, ¿no? Y dice que M es punto medio. Profe, ¿no son congruentes porque tienen A y A? No, porque arriba el A se opone a beta y abajo el A se opone a alfa. No son congruentes. Van a ser semejantes y te va a salir esto, si no. Entonces vas a aplicar la semejanza, muchachos, así mira. A entre 4 es igual a 1 entre A, ¿no? A beta se opone a beta se opone 4, ¿no? Ya repito, a beta se opone a beta se opone 4. Ahora con alfa, comenzaste arriba. A alfa se opone 1, a alfa se opone A. Ahí está. Operas en aspa y el valor de A te sale 2. Pero cuidadito, no te piden A, te piden X. Y X es el doble, 2A. Por lo tanto, 2A sería 4. ¿Ya? 2A sería 4. Entonces la alternativa sería la D. ¿Ya? Muy bien, ahí es Yayir, la D. Muy bien, chicos. Eso sería la clase de hoy. ¿Ya, muchachos?